Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco nos invita a orar aún en medio del trabajo diario. Se nota que la emergencia sanitaria está mejorando en Italia porque fue la audiencia general más concurrida desde que permitieron la entrada de peregrinos. Francisco dedicó mucho tiempo a saludar a las personas. Dio consejos a esta pareja de recién casados. Dejó su firma en libretas o fotos. Y hasta recibió regalos. Luego adelantó que esta sería la penúltima catequesis sobre la oración. Explicó cómo vivir en nuestro tiempo la propuesta de San Pablo, que pedía rezar sin interrupción. Dijo que no se trata de una utopía y que también en medio de las ocupaciones cotidianas se puede permanecer en contacto con Dios. È disumano essere talmente assorbiti dal lavoro da non trovare più il tempo per la preghiera. Nello stesso tempo non è sana una preghiera che si aliena dalla vita. Una preghiera che si aliena dalla concretezza del vivere diventa spiritualismo. El Papa dijo que un trabajo normal ayuda a estar en contacto con la realidad. Francisco recordó las dificultades de quienes tienen muchos hijos, para los que objetivamente es difícil encontrar tiempo para rezar. Les recomendó evitar la tentación de la nostalgia por una vida en la que lo tenían todo controlado. Poi i figli, il lavoro, le faccende della vita familiare, i genitori che diventano anziani. Si ha l'impressione di non riuscire mai ad arrivare in capo a tutto. Allora fa bene pensare che Dio, nostro Padre, il quale deve occuparsi di tutto l'universo, si ricorda sempre di ognuno di noi. Dunque, anche noi dobbiamo sempre ricordarci di Lui. En esta audiencia ya no estaba presente el traductor francés, el padre Landousies. En estas semanas dejará el Vaticano. El Papa lo ha elogiado públicamente por su servicio discreto y eficaz. Espíritu Santo. Amén. Un abogado de Pakistán nos dice que los cristianos no pueden hablar libremente de su fe. Incidentes como este son cada vez más frecuentes en Pakistán. Se pueden ver a turbas como las que atacan a esta enfermera cristiana, acusada injustamente bajo las infames leyes contra la blasfemia en este país. Y aquí este hombre, Muhammad Waqas, admite públicamente que quiere matar a Marian Lal, una enfermera cristiana, atacándola con un cuchillo. Se trata de un crimen por el que nunca ha sido detenido. Los cristianos u otras minorías religiosas tienen miedo de no poder hablar libremente de su fe, no pueden expresar su fe. Akmal Bhatti es un abogado cristiano que trabaja en casos como los de estas dos enfermeras. Es sobrino de Shahbaz Bhatti, un ministro asesinado por extremistas en 2011 por defender a cristianos pakistaníes. También él ha experimentado las tácticas engañosas utilizadas para inculpar a no musulmanes como blasfemos, incluso durante procesos judiciales. Me incorporé a un procedimiento en el tribunal y pedí que escribiera mi nombre en el expediente y pusieron Muhammad Akmal Bhatti. Pero yo soy cristiano, no soy musulmán. Lo primero que pensé era que debía conseguir un bolígrafo y quitar el nombre de Muhammad, pero enseguida se me ocurrió que si lo hacía, me declararían blasfemo. Así que adopté otra política y dije, no soy musulmán, soy cristiano, así que tengan la amabilidad de mencionar mi nombre como cristiano. Aunque incidentes como este son cada vez más frecuentes, hay excepciones. Por ejemplo, en Kushpur, su pueblo natal, donde los católicos son mayoría y los musulmanes minoría. Trabajamos juntos, los ayudamos con donaciones para construir su mezquita, respetamos su religión y no hay incidentes. En un esfuerzo por promover la convivencia, los defensores de derechos humanos como Akmal Bhatti presionan para que se deroguen estas leyes o que al menos se establezcan mecanismos eficaces para proteger los derechos de los acusados. Propone que se cree un organismo de investigación y un tribunal independiente y rápido que se ocupe específicamente de los casos de blasfemia que, según él, pueden tardar más de 10 años actualmente.
También pide al gobierno que garantice que las personas encarceladas por blasfemia reciban un trato humano. Ayuda a la iglesia necesitada. Sí, la iglesia hará todo lo posible para ayudar a los más desfavorecidos en Myanmar. El 1 de febrero, un golpe militar derrocó al gobierno de Myanmar. 4 meses más tarde, la violencia sigue arrasando el país. Ante la crisis, ayuda a la iglesia necesitada. Intenta ayudar a la pequeña comunidad cristiana que sufre en medio de esta situación. La Iglesia está demostrando con sus palabras y sobre todo con su trabajo que, como pequeña comunidad en este país, hará todo lo posible para promover la paz y el desarrollo de la nación. Un ejemplo de la labor de la Iglesia por la Paz en el país la recoge esta imagen. La hermana Ann Rose Nu Tan, arrodillada y afrontando pacíficamente a las fuerzas militares. La instantánea dio la vuelta al mundo y se hizo viral. Ella dice que su valiente acto no fue más que una forma de defender a quienes estaban detrás de ella. Solo quería defender a la gente ya que estaban en peligro. Solo quería salvar a esa gente, a los jóvenes. Por eso me puse de rodillas para que los jóvenes escaparan del peligro. Aunque solo el 6% de la población de Myanmar es cristiana, algunas parroquias han sufrido ataques militares. La hermana Ann Rose dice que la oración es clave para sobrellevar esta crisis. Aunque vivamos en un momento de persecución, la oración ha sido fundamental para mi vida, rezar las laudes, etc. Pero también la adoración al Santísimo me ha dado fuerza. De ahí saqué energías para ayudar a las personas y comportarme de ese modo. Aunque la hermana Ann Rose aparece sola ante los militares en la foto, dice que sintió que Dios siempre estuvo con ella en medio del peligro. El Espíritu Santo me llevó a hacer este gesto. Pensé que Dios actuaba a través de mí para salvar a las personas. Por eso lo hice. El Papa ha sido uno de los líderes mundiales que más ha pedido por la paz en Myanmar. En mayo presidió una misa en la Basílica de San Pedro por la paz en este país. So che alcune situazioni politiche e sociali sono più grandi di voi, ma l'impegno per la pace e la fraternità nasce sempre dal basso. Ciascuno nel piccolo può fare la sua parte. Más de 800 civiles han sido asesinados por las fuerzas militares en Myanmar desde febrero y más de 4.000 se encuentran detenidos. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy seguimos meditando este capítulo 5 de San Mateo. Y ahora el Señor nos invita al perdón y al pedir perdón. Seguimos siempre meditando en el marco de la ley. Porque nos dice hoy de que si vamos a presentar la ofrenda ante el altar, pero si alguien tiene algo contra nosotros, es mejor que arreglemos primeramente nuestras indiferencias o nuestras ofensas. Pidamos perdón, luego vengamos y presentemos la ofrenda. De esta manera el Señor nos quiere decir que cuando presentamos nuestros ruegos, cuando presentamos nuestras peticiones, cuando presentamos aquellas obras ante su presencia, tiene que ser desde un corazón puro, un corazón que es capaz de perdonar y de pedir perdón, un corazón que es capaz, con su amor, de sobrellevar aquellas ofensas y perdonar aquellas ofensas, aquellos daños que nos han hecho a nosotros. Es difícil, por eso es una gracia especial. El perdón debemos de hacerlo en las 4 dimensiones que lleva. Primeramente, perdonar la ofensa. Luego, perdonarnos a nosotros mismos. Después, perdonar, recibir el perdón que nos dan. Y finalmente, cuando nosotros hayamos cumplido esas 3 etapas, ahora podemos nosotros decir, perdonamos a los que están a nuestro alrededor. Y el perdón nos hace libre. Entonces, perdono, me perdono, recibo el perdón y al mismo tiempo me libero de todas aquellas ataduras que están en mi vida. Mis queridos hermanos, pidamos al Señor que nos dé la gracia de poder perdonar y pedir perdón, la gracia de perdonarnos a nosotros mismos, porque eso es lo que nos hace libre ante los demás hermanos y sobre todo ante Dios. Y en esto consiste el amor.
en que nosotros podamos liberarnos de todo aquello que nos ata para poder presentar nuestras ofrendas al Señor. Que así sea. Nos vamos a El Salvador, donde presenciamos una caminata ecológica a favor del agua. Ampliamos más con nuestros hermanos de UCA Audiovisuales. Cientos de personas se concentraron en la marcha ecológica a favor de la protección del líquido vital, el agua. Sin agua no hay comida, sin agua no hay bosque, sin agua no hay vida, sostienen. Es por ello que solicitaron a los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa la ratificación de los artículos 2 y 69 de la Constitución para reconocer el derecho humano al agua y saneamiento. Sensibilizar a la población sobre los problemas ambientales que tenemos y también presentar a la Asamblea Legislativa 2 piezas de correspondencia que constituyen la petición de que se agilice el estudio de la Ley General de Aguas. Les pedimos y a la vez les hacemos la exigencia de que ratifiquen el derecho humano al agua y al saneamiento, y el segundo es al derecho a la alimentación, ¿no? Que estos dos derechos sean constitucionalmente legislados, ¿no? y totalmente asegurados. Y la segunda pieza es en cuanto a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en el cual saquen de archivo la propuesta de Ley General de Aguas y saquen de archivo los 111 artículos ya aprobados por las legislaturas pasadas, que creemos que ya es un avance del cual habíamos tratado y un avance en el cual se desperdicia mandándolo al archivo. Además de ratificar la reforma de la Constitución, las y los participantes de la marcha pidieron que se retome el análisis del Proyecto General de Aguas, documento que ya había logrado el consenso y análisis de 92 artículos en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Sin embargo, los diputados que asumieron funciones el 1 de mayo de este año mandaron al archivo todos los proyectos de ley. O sea, hay muchas comunidades que incluso pasan meses sin agua, incluso hay familias de muy bajos recursos que les toca comprar agua por medio de barriles, lo cual sale incluso muchísimo más costoso que adquirir un bien público. Entonces yo siento que es una condición bastante precaria en nuestro país, algo que es fundamental para la vida del ser humano. Ya son años de estar pidiendo una reforma de ley por el agua, por el derecho al agua, y no se ha podido dar. Ahora sabemos de que hay muchas leyes que se están queriendo meter o esconder más bien para que la gente ya no tenga beneficio. Eso también motiva para que nosotros podamos seguir. El punto de llegada de la caminata fue la Asamblea Legislativa, donde los esperaban elementos de la humo y una valla que impidió el ingreso, y por tanto la entrega de las 2 piezas de correspondencia que pretenden sea abordado un tema fundamental para los salvadoreños como lo es el agua. Regresamos a la Ciudad del Vaticano, donde recordaremos la procesión del Corpus Christi que presidió el Papa Francisco. Jesucristo se quedó presente en medio del mundo con su cuerpo y con su sangre. Ese es el misterio que se celebró durante la solemnidad del Corpus Christi este domingo 6 de junio. Él se nos da como alimento, especialmente para ser fuerza en nuestras fragilidades y para enseñarnos a ser compasivos con las debilidades de los demás. Así lo recordó el Papa Francisco en su catequesis para el rezo del Ángelus ante una plaza de San Pedro atiborrada de fieles. El pontífice explicó que precisamente la sencillez de un pan que se parte y se reparte revela el modo más excelente para vivir concretamente la fe, es decir, hacerse don para los demás. Porque la Eucaristía no es el premio dei santi, no. La Eucaristía no es el premio de los santos, no. Es el pan de los pecadores. Por eso nos exhorta, no tengan miedo, tomen y coman. Ogni volta
Cada vez que recibimos el pan de vida, Jesús viene a dar un nuevo sentido a nuestras fragilidades. Nos recuerda que a sus ojos somos más valiosos de lo que pensamos. Tras la bendición desde el balcón del Palacio Apostólico, Francisco evocó la figura de la nueva beata italiana que fue proclamada ayer. Se trata de Sor María Laura Mainetti, una religiosa mártir de la fe, asesinada hace 21 años por 3 adolescentes durante un rito satánico, a quienes perdonó en su agonía. Por la tarde, Francisco presidió la Eucaristía en la Basílica de San Pedro e insistió en que este sacramento es alimento de vida ofrecido a todos, especialmente a los débiles. La Eucaristía quiere alimentar al que está cansado y hambriento en el camino. No lo olvidemos. La iglesia de los perfectos y de los puros es una habitación en la que no hay lugar para nadie. La iglesia de las puertas abiertas, que festeja en torno a Cristo, es, en cambio, una sala grande donde todos, justos y pecadores, pueden entrar. Y como por razones de la pandemia por segundo año no se pudo realizar la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento, el Papa invitó a hacer un instante de adoración ante Jesús presente en la hostia consagrada, el gran signo del Dios amor que se hace accesible para todos y que bendice al pueblo que lo reconoce, lo escucha, lo sigue y da testimonio de su misericordia. Y de Roma nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, que nos ha preparado un importante reportaje sobre lo que acontece en el país andino del Perú. Hola. A Jesucristo se le atribuye una frase muy bonita que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice que hay más alegría en dar que en recibir. Y esto es verdad. Un doctor, un médico, nos cuenta que le llamaron para atender a una joven de 17 años que estaba muy pálida, muy triste, muy aburrida. Le habían visitado otros médicos, no hubo remedio ninguno. Entonces el médico se dio cuenta de que aquella joven tenía de todo. Estaba como en una jaula dorada, pero no tenía tampoco ninguna tarea, nada que hacer. Y uno dijo, bien, te voy a dar un buen remedio. Mira, vamos a salir a dar un paseo, vamos a ir a un cierto lugar y vas a venir conmigo. Entonces, ¿pero para qué? Dice, es un secreto. La llevó a visitar unas familias pobres, allí conversaron con las familias, le entregaron un obsequio y volvieron. Por la tarde, otra vez, otra tarea, la misma. Vino aquella joven contenta, llena de alegría, llena de paz, y cambió completamente. Y esta es la verdad. Hay más alegría en dar que en recibir. A ver, ¿qué puedes dar tú hoy? Ojalá puedas dar algo que te alegre, que te llene de paz, porque has hecho un sacrificio, o porque has hecho una sonrisa, o porque has dado una palabra de aliento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre todos los tuyos. Amén. Amén, amén. Ahora les presentamos un día en la vida de una joven casco azul de la Argentina en Chipre. I'm 500 helicopter mechanic. At this moment, I'm part of the UN flight in Cyprus. My name is Florencia Chocobar. I'm 28 years old. I'm from Argentina and I work in the Air Force. Morning. Every day I wake up at 6 o'clock and go to the cafeteria for my breakfast with my friends. In the cafeteria I can eat whatever I want, but my breakfast is very simple: coffee, toast with cheese and some fruit.
Every day we prepare the helicopter by doing and preparing inspections together with the technician avionics. They are my colleagues who also support the United Nations flight avionics, loadmaster, firefighter, and mechanic. In my free time, I like go to the gym. If the day is nice, ride a bike. My favorite moment of my work is when I fly. I'm proud to serve as a peacekeeper and that many women do it working. We make a difference, promote inclusion and active participation in society. I'm happy to represent Argentina in this mission. Ahora el santoral de la iglesia nos presenta el día de Juan Dominici, beato. Conozcamos su historia. Hubo un momento en que la iglesia tuvo 3 papas por culpa del enfrentamiento de cardenales italianos y franceses. Y para solucionar el problema, el Papa Gregorio XII, obispo de Roma, se puso de acuerdo con ambos bandos y convocó en 1414 el Concilio de Constanza, al que llegó el cardenal Juan Dominici como su delegado y prevalido de su autoridad moral y su fogosa oratoria, conminó a la asamblea a que le pusiera fin a esa disputa arrogante por el trono papal que tenía a la iglesia desgarrada y a los feligreses sumidos en la confusión desde hacía 40 años. Y para abrir el camino de la reunificación, anunció que su representado estaba dispuesto a renunciar si los otros 2 papas hacían lo mismo. Los contrincantes de todos los bandos creyeron que así eliminarían a los rivales y aceptaron la propuesta. Pues Juan Dominici les cogió la caña y de su manga sacó la renuncia que Gregorio le había firmado. Pero al ver que era en serio, Juan XXIII, un antipapa, que estaba ahí presente, y los enviados de Alejandro VI se retractaron. Entonces el concilio en pleno los destituyó y eligió a Martín V. Con esta designación terminó el cisma de Occidente. En la misma sesión, Juan Dominici, después de salvar la iglesia, renunció al cardenalato y abandonó el recinto. Juan Dominici nació en el año de 1356 en Florencia, en Italia, poco después de que su padre muriera, por lo que su madre, Paola Sorsi, viuda de 20 años, tuvo que encarar sola su formación y le transmitió su profunda piedad cristiana, que fue creciendo al ritmo de su edad, y aunque quiso abrazar la vida religiosa, siendo aún adolescente, por su edad y su evidente tartamudez, no lo recibieron, y ante su insistencia fue admitido a los 18 años en el convento dominico de Santa María Novella de Florencia, en el que se destacó por su insaciable devoción, su enorme capacidad para asimilar los conocimientos en poco tiempo y su humildad a prueba de fuego, lo que le mereció su rápida ordenación sacerdotal. Y gracias al milagro que le hizo Santa Catalina de Siena, superó el tartamudeo y en adelante sus sermones fluidos, vivaces y plenos del amor de Dios lo convirtieron en una celebridad, y por eso le encomendaron los prioratos de varios monasterios en los que Juan Dominici adelantó una profunda renovación de las rigurosas reglas dominicas, dado que por la peste negra que asoló a Europa hasta 1348, los conventos estaban semivacíos y los monjes que permanecían en ellos habían relajado sus costumbres y su fe. A la par, fundó en Cortona otro cenobio para novicios y los conventos femeninos de Corpus Domini y San Pedro Mártir en Florencia. Su ataque frontal contra la laxitud de las costumbres del clero y de la nobleza, que evidentemente influían en el pueblo liso y llano, llamó la atención del Papa Gregorio XII, obispo de Roma, quien nombró a Juan Dominici arzobispo de Ragusa y luego cardenal, cargos en los que se distinguió como líder de la restauración moral del catolicismo y gestor, en compañía del emperador Segismundo, el monarca más poderoso de Europa en ese entonces, del Concilio de Constanza. Ese fue el que lo gestó. Tras la elección de Martín V, este papa le restituyó al beato Juan Dominici su capelo cardenalicio y lo envió como legado papal a Bohemia y a Hungría para combatir unas virulentas herejías que amenazaban la integridad de la iglesia, pero murió en Budapest el 10 de junio de 1419 y fue beatificado por el Papa Gregorio XVI en 1832. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al beato Juan Dominici que nos enseñe a ser, en la luz de Cristo,
los conciliadores que el mundo necesita. Y para el final de nuestro noticiero nos unimos al Papa Francisco en su intención por el mes de junio, que es por la belleza del matrimonio. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena, ¿eh? Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por su sintonía. Puede seguir con nosotros las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV, Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios nos bendiga siempre.